Damos inicio a nuestro programa Mujeres conforme al corazón de Dios. Este es un programa original de la Iglesia Bautista Reformada del Redentor. Mi nombre es Claudia Uribe y vamos a comenzar con el estudio Mentiras que las mujeres creen y la verdad que las hace libres. Somos como Eva, hemos enfrentado derrotas y fracasos, dificultades y confusión, hemos dado lugar a un corazón egoísta, a un espíritu malhumorado, a la ira, la envidia y la amargura. Y asimismo, queremos corregirlo todo, vivir en armonía y paz. Recordemos que veníamos estudiando en el programa anterior acerca de esto, que la raíz de todo pecado en nosotros tiene una mentira que hemos creído, que hemos abrigado en nuestro corazón y que da luz al pecado. Este libro no pretende pues que encontremos los 5 secretos o los 5 pasos o los 5 atajos para tener una vida sin problemas. La vida es dura y eso es inevitable desde el pecado, desde que el pecado entró al mundo, pero sí podemos conducirnos, este libro sí puede ayudarnos a conducirnos a alguien que es a Cristo, que nos puede ayudar. Durante el estudio de este libro estaremos reflexionando alrededor de 40 mentiras que las mujeres solemos creer. Quizás muchas mujeres podamos sentirnos identificadas en alguna de estas mentiras. No necesariamente todas creemos todas estas mentiras, pero seguramente podemos identificarnos con alguna de ellas. Vamos a estar estudiando 40 mentiras que creemos, que solemos creer las mujeres, y vamos a abarcar 5 áreas de nuestra mente. Una de ellas es acerca de Dios, otra área es acerca de nosotras mismas, otra área es acerca del matrimonio, de las emociones y de las circunstancias. Hoy vamos a abarcar esta área acerca de las mentiras que creemos sobre Dios. En el programa vamos a hacer un pequeño resumen del programa anterior en el que hablábamos acerca de la primera mentira que entró al mundo. Fue así como entró el pecado al mundo, a través de Adán. Y curiosamente fue a través de una mujer. No entendemos por qué escogió Satanás a Eva, pero sabemos que fue a través de una mujer y que hay algo implícito en este orden. Y algunos dicen que tal vez la mujer en su estado original era más susceptible al engaño. Otros vimos también como algunos dicen que al salirse de la protección espiritual del esposo fue como cayó, esto le hizo más propensa a caer. En cualquiera de estos dos casos sabemos que estando en nuestro estado caído, Satanás sí nos utiliza de una manera, digamos, como especial quizás, porque sabe que nosotras influenciamos en nuestras familias y en los hijos, en el esposo, y nos considera estratégicas, digámoslo de esa manera. También analizamos cómo ese engaño no se presentó como una mentira frontal, no se presentó Satanás como un opositor frontal a Dios, porque seguramente él sabía que si lo hacía de esta manera, pues tanto Adán como Eva lo iban a rechazar. Él se presentó de una manera seductora, que se planteó como una verdad a medias, también disfrazó una verdad, una mentira como dándole apariencia de verdad, y también vimos como de cierta manera también fue una mentira completa. También estudiábamos, Anita hace 8 días nos hacía un aporte muy importante, que nos decía que Satanás se valió en ese momento, y aún lo sigue haciendo, de los anhelos, porque él mismo había querido ser como Dios, y eso era lo que le había ocasionado ser expulsado. Sabemos que él era un ángel y que fue expulsado de la presencia de Dios. Él usó esto, él sabía que esta sería una manera quizás que lo llevaría más fácil a seducir a Eva, y fue trabajar en sus anhelos, en el anhelo de ser como Dios, porque ese era el anhelo que él mismo había tenido. Ahí tenemos entonces un área muy importante que también hoy vamos a analizar, y son los anhelos, cómo los anhelos se convierten en un área delicada que Satanás usa para llevarnos a la mentira y al pecado. Entonces esto vimos también en el programa anterior como el primer llamado es a abrir nuestros ojos. La pregunta sería, ¿están acaso cerrados nuestros ojos? Y esto es curioso porque precisamente esa fue la promesa que Satanás le hizo a la mujer.
y serán abiertos vuestros ojos. Y la verdad es que fue todo lo contrario, nuestros ojos fueron cerrados y hoy en el mundo vemos como la gente el mundo se complace de vivir en pecado y no hay quien busque a Dios y no hay quien haga lo bueno. Necesitamos entonces pedirle al Señor que nos muestre esas áreas de nuestra vida donde necesitamos arrepentirnos y confesarle nuestros delitos y pecados y clamar por su ayuda. Debemos entonces ser cuidadosas y celosas de todo aquello que aceptamos y que adoptamos como cierto, porque ya sabemos que esa es la raíz del pecado, una mentira que hemos creído. Vimos cómo del engaño se pasa a la esclavitud. Escuchamos una mentira, después meditamos en esa mentira, después creemos esa mentira y después obramos conforme a esa mentira, tal como lo hizo Eva. Pero también vimos cómo de la esclavitud podemos pasar a la libertad y dejamos como 3 puntos en los cuales quisimos invitarlas a la reflexión, que es identificar una de las áreas de esclavitud que podamos tener y las mentiras que son la raíz de esa esclavitud y sustituirlas por la verdad. Eso fue en resumen lo que hablamos en el programa anterior. Ahora en este programa vamos a hablar acerca del área de las mentiras que creemos acerca de Dios. Voy a comenzar con este apunte de un diario. Estoy tan confundida. Ayer en la mañana me sentía segura respecto a muchas cosas. Ahora no sé qué creer ni a quién creerle. No tenía razón alguna para dudar del amor de Dios por mí. Tenía miles de razones para creer que era bueno. Nunca dudé que sus palabras fueran la verdad. Confiaba en Él, creía en sus palabras. Ahora por alguna razón, Él no parece ser el mismo que se paseaba con nosotros, con quien hablábamos y cantábamos cada mañana. Sí, Él es tan bueno. Si Él es tan bueno, ¿por qué no hizo algo para impedirme hablar con la serpiente y comer del fruto? ¿Por qué hizo el fruto tan apetecible? Además, ¿por qué puso ese árbol ahí? ¿Y por qué se preocupó de que no comiéramos del fruto? Parece tan distante, me inspira miedo. Dijo que moriríamos al comer del árbol. Me parece un castigo horrible y cruel, casi injusto, en especial por una primera equivocación. Hoy nos dijo que saliéramos del Edén. ¿Por qué no puede darnos una segunda oportunidad? ¿Acaso le importa lo que nos sucede? Todo este asunto es un desastre. ¿Acaso Dios no puede hacer algo? Bueno, esas son palabras de Nancy, quizás poniéndose en el lugar de Eva nuevamente, y tal vez ahí nos podemos ver identificadas muchas de nosotras, porque tal vez muchas veces cuando hemos leído acerca del pecado de Eva, hemos pensado, pero ¿por qué tenía que comer de ese árbol? Todo el daño que le causó a la humanidad. Y la verdad es que todas nosotras en ese lugar habríamos hecho exactamente lo mismo. Y como igual que Eva, habríamos hecho lo que está presumiendo Nancy, que seguramente pensó Eva en ese momento, echándole la culpa a Dios, porque el árbol estaba ahí, porque puso ese fruto tan apetecible. No podemos asumir la responsabilidad de nuestros pecados y nuestro deseo de pecar, sino tenemos que buscar culpables. Eso es algo que nos deja para reflexionar. Ya lo mencioné, que es obvio que ninguna mujer podría creer todas las mentiras que vamos a abarcar, pero seguramente nos van a ayudar a sentirnos identificada con algunas de ellas y sobre todo con esta tarea de encontrar una raíz pecaminosa en cada cosa que creemos, en cada esclavitud que tenemos, ¿sí? Una mentira que estamos creyendo. Es probable que te inclines hacia algunas mentiras en especial. Satanás conoce nuestros puntos débiles y en los cuales puede engañarnos con facilidad. Y es ahí donde justo lo hará. ¿Alguna vez pensaba en esto? Pensaba, ¿pero acaso Satanás es omnisciente? ¿Él puede saber todo lo que yo pienso? No, pero lleva siglos analizando a la humanidad, analizando nuestros pensamientos, lo que hacemos, nuestros ademanes. Él conoce al ser humano y conoce muy bien cómo detectar esas áreas donde sería estratégico que nos tentara. Entonces, esto también, digamos, este estudio, esta reflexión, pretende que aprendamos a mirarnos a nosotras mismas y a reconocer esas áreas y a verlas porque el pecado suele ser como una cebolla, quizás, como una cebolla que tú le vas quitando las capas y sale otra, y sale otra, y sale otra, y es necesario que seamos intencionales en esto, en mirarnos a nosotras mismas para reconocer y confesar y venir a la transformación en Cristo.
Lo primero que tenemos que tener en cuenta antes de analizar estas 6 mentiras que solemos creer, como 6 mentiras básicas, digámoslo así, acerca de Dios, es que lo primero que vamos a pensar es, pero yo no creo eso, obvio que no creo eso. Tenemos que tener cuidado con algo, y es que lo primero que hace el pecado es enceguecernos, y se nos es mucho más fácil ver el pecado en los demás que verlo en nosotros mismos. Se requiere una labor para poderlo hacer, porque en realidad a primera vista no lo vemos. Entonces, esto es una invitación a que en cada una de estas mentiras que vamos a estudiar, nos detengamos a pensar, seguramente yo estoy ahí. Porque no se trata de lo que decimos que creemos con nuestra boca, sino lo que en realidad creemos con nuestro corazón. Porque podemos decir, sí, yo sé eso que me estás diciendo, eso es verdad, eso es así, puedo recitarlo, es verdad, la Biblia lo dice, pero en tu corazón lo crees, en verdad. Ese es el punto, y allá es donde queremos llegar. Algunos de los temas que vamos a tratar son papas calientes. La idea no es aquí llegar a un debate, ni tampoco ser piedra de tropiezo para nadie. Pero sí queremos, ni pretendemos que este libro sea la última verdad. Sabemos que la única verdad es su palabra. Pero sí pretendemos examinar este libro a la luz de las Escrituras y en verdad reflexionar, y que sea de gran ayuda para nosotras. Vamos con la primera mentira que solemos creer las mujeres. Van a ser 6 mentiras. Hoy vamos a abarcar, repito nuevamente, las mentiras que creemos acerca de Dios. Entonces, la primera que solemos creer es, ¿en realidad Dios es bueno? Obviamente ninguna de nosotras diría abiertamente algo así. ¿En realidad Dios es bueno? Pero el punto es, ¿lo tenemos en nuestro corazón? Sobre todo cuando estamos enfrentadas a las pruebas, a las dificultades, al sufrimiento. Ahí es donde en realidad apelamos a esto. Me viene a la mente el libro de Job. Sabemos el gran sufrimiento de Job. Quizás muchos hemos estado con nuestros ojos en ese libro y con nuestra boca llena de muchas preguntas después de tanto sufrimiento de Job. Y tal vez hayamos tomado la postura de los amigos de Job en algún momento, que pretendían estaban haciendo teología, tratando de entender por qué estaba Job pasando por tantas situaciones difíciles. O sea, ¿acaso Job había pecado? Y de hecho Job en algunos momentos reconoció que sí, que él había pecado. Pero también después dijo, pero un momento, ese pecado no es nada proporcional al sufrimiento que estoy teniendo. Y en un momento también le demandó al Señor, le exigió al Señor que lo defendiera de todos sus acusadores, que lo sacara de tanto sufrimiento, porque lo estaban acusando de cosas que no eran. ¿Y qué hizo el Señor? Le reprendió con muchas preguntas, lo confrontó. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Pero antes le dijo, has estado escuchando consejos consejos que no tienen sabiduría, carentes de sabiduría. ¿Dónde estabas tú acaso cuando yo fundaba la tierra? Simplemente, y esto nos lleva a una conclusión quizás. Ese libro precisamente cuando uno lo está leyendo dice, pero bueno, aquí tiene que estar la razón. Seguramente Job tenía un pecado oculto, seguramente estas son las consecuencias de un pecado, o seguramente el Señor lo está disciplinando, porque en otros libros de la Biblia vemos claramente que sí, que hay unas ocasiones en las que el Señor usa el sufrimiento para disciplinarnos como consecuencia, son consecuencias de nuestros pecados, pero otras veces no. Y en este libro en particular vemos que comienza como con un debate entre Dios y Satanás. Algo estaba sucediendo porque Dios buscaba mostrarle algo a Satanás con el sufrimiento de Job. Él estaba reclamando acerca de él. Pero también se ve uno ahí mismo inmediatamente cuestionando, pero tremenda zarandeada la que le están pegando a Job por un debate. Ahí estamos, o por lo menos en lo personal, ahí estaba yo con mis ojos pensando, pero ¿será que Dios no es tan bueno? O sea, tremenda zarandeada, pobre Job. Sí, solo por hacerle entender algo a Satanás. Entonces, pero como vemos al final del libro, no hay respuesta. No hay respuesta. Simplemente
hay cosas que están sucediendo en el cielo de las cuales nosotros no tenemos conocimiento, pero eso siempre tiene que llevarnos a descansar en que Dios es bueno, independientemente de que lo entendamos o no. Dios es bueno. Aquí quiero ir con una confesión que nos hace Nancy acerca de su vida. Entonces voy a leerles. Dice: nunca olvidaré el día en que decidí refugiarme en esta verdad. Acababa de pasar el fin de semana de mi cumpleaños, número 21, en casa mientras visitaba a mis padres y a mis hermanos. El sábado en la tarde mis padres me llevaron al aeropuerto para tomar un vuelo hacia Virginia, donde trabajaba como parte del equipo de una iglesia local. Después de haber aterrizado en Lynchburg, mi madre me llamó para decirme que mi padre había sufrido un ataque cardíaco y había partido de manera repentina con el Señor. No hubo advertencia, no hubo tiempo para despedidas. Mi madre quedó viuda a sus 40 años con 7 hijos entre los 8 y los 21 años. Durante los días, las semanas y los meses que siguieron a este suceso, las lágrimas corrieron sin cesar. Cada uno de nosotros tenía una relación cercana con un esposo y padre extraordinario. Todos los que conocían a Art de Moss experimentaron una gran pérdida al saber que había partido el cielo. Sin embargo, en ese preciso momento en el que me enteré de lo ocurrido, el Señor hizo algo maravilloso en mí, pues trajo a mi mente la verdad. Antes de pensar cualquier otra cosa, antes de que las lágrimas corrieran, Él trajo a mi mente un versículo que había leído pocos días antes. En pocas palabras, el versículo decía: Dios es bueno y todo lo que Él hace es bueno. Es el Salmo 119:68. Mi padre me instruyó en esta verdad durante los primeros 21 años de mi vida. Ahora, en ese momento crítico, la verdad se convertía en una fortaleza para mi corazón. Mi padre me hacía mucha falta y aún es así, aunque han pasado más de 20 años. Nunca lo conocí en mi vida adulta. Hay tantas cosas que hubiera deseado hablar con él. Con todo, en ese momento supe, como lo sé ahora, que Dios es bueno y que todo lo que hace es bueno. Duro, ¿no? Porque una cosa es lo que decíamos, descansar en que Dios es bueno cuando todo está bien, pero otra cosa es descansar en Dios, en esta gran verdad cuando nos están pasando cosas como las que le pasaron a Job, sí, quizás mucho menores. Por pruebas, por calamidades, por sufrimientos, por enfermedades. Entonces ahí es cuando viene la mentira de que uno piensa: ¿será que Dios es bueno? ¿Por qué me está pasando esto? Así es. Así es, ahí es donde se pone a prueba si en verdad lo creemos o no. Y aquí quisiera repetir nuevamente la conclusión a la que uno llega después de leer acerca del sufrimiento de Job, y es que hay cosas que están sucediendo en el cielo y que nosotros no sabemos, y debemos descansar simplemente en que Dios es infinitamente bueno, aunque nosotros no lo veamos, aunque no pase lo que nosotros queremos que pase. El Señor está en estos momentos haciendo morada para nosotros. En el cielo están sucediendo cosas, sí. Y algún día podemos aguardar por esa explicación mientras creemos y descansamos en que Dios es bueno. La segunda mentira que nos enseña Nancy, acerca de la que quiero invitarlas a todas a que en un momento en verdad cuestionemos si también la hemos abrazado, y es acerca de Dios no me ama. Seguramente esta es otra de esas mentiras que nosotros diríamos: yo jamás creería eso. Nadie diría esto abiertamente, públicamente. El punto está en que creemos que nuestros sentimientos son verdaderos en vez de hacerlo respecto a la verdad que conocemos. Es decir, sentimos que Dios no me ama y en eso me quiero quedar, o quiero en verdad creerlo con respecto a la verdad que conocemos, a la verdad que sabemos del amor de Dios. Porque en el mundo siempre hemos visto, o el amor del mundo, o lo que hemos conocido de este lado del cielo, es un amor con condicionamientos. Y nos cuesta entender el amor de Dios precisamente porque porque es un amor sin condiciones. Porque tenemos que entender que Él me ama porque Él es amor. No me ama por lo que yo soy, no se basa en lo que yo he hecho, en lo que yo puedo hacer por Él, no se basa en mis logros. Yo no merezco su amor y jamás podría ganármelo, pero tampoco podría hacer nada para que me deje de amar. Él me ama porque Él es Dios, porque Él es así. Las Escrituras nos dicen eso, que Él me amó aún siendo yo su enemiga. Sabemos que todos nacemos en ese estado de enemistad con Dios, y aún estando así, Él nos amó y entregó su vida por nosotros.
nos amó desde la eternidad y me amará por toda la eternidad. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para pararnos enfrente a esta mentira es entender que no se trata de lo que sintamos, porque nuestros sentimientos siempre van a estar condicionados a nuestras experiencias y nuestras experiencias a nuestros sentidos. Y realmente es que Dios no nos cabe en la cabeza, sobrepasa cualquier pensamiento. Entonces, el punto es que tenemos que aprender a creer es lo que la Biblia nos dice que de Dios, acerca de Dios. Tenemos que aprender a interiorizarlo, en verdad. Y algo que pues también nos lleva a uno a pensar es que realmente nosotros no nos merecemos el amor de Dios. Y no nos lo merecemos pues porque somos pecadoras. Pero aún así nosotros sí debemos amarle, porque Él sí se merece todo el honor, la honra, la gloria y el amor nuestro. Entonces nosotros deberíamos amarle por encima de todas las cosas, aun cuando Él me discipline o me desprecie, porque yo eso es lo que merezco, el aborrecimiento de Dios. Sin embargo, Él en su infinita misericordia me ama incondicional, y aún así me aborreciera, también yo debo amarle, porque Él sí es digno de todo amor. Él sí es digno de todo amor, nosotros no somos dignos, Él sí es digno. Aquí quiero regalarles unas palabras de Anna Whithold Smith que intenta contemplar un poco acerca de la inmensidad y la altura y la profundidad del amor de Dios. Ella dice, junta todo el amor más tierno que conozcas, el amor más profundo que jamás hayas sentido y el amor más fuerte que alguien te haya prodigado. Entonces añade todo el amor del corazón de todas las personas en el mundo y luego multiplícalo al infinito. Quizás logres tener siquiera algo de un vago atisbo del amor de Dios. En pocas palabras, no podemos entenderlo. No podemos entender su amor. Entonces ahí, cuando estemos en circunstancias difíciles y pensemos, Dios no me ama, quizás ama al mundo, pero eso no tiene nada que ver conmigo, ese amor no tiene que ver conmigo, podamos pensar que es que precisamente el amor de Dios no se trata de mí, se trata de Él. Se trata de Él. Es como, digamos que conocer a Dios es un poquito aprender a desaprender lo que aprendemos por nuestros sentidos, por nuestras experiencias, y aprender lo que la Biblia dice acerca de Dios. ¿Sí? A conocerlo, en verdad. Otra mentira, vamos por la tercera mentira. Dios es idéntico a mi Padre. Esto, obviamente sabemos que Dios se nos presenta como nuestro Padre. Y esto es bueno cuando nosotros, y esto se nos facilita, digámoslo así, cuando hemos tenido un buen padre, un padre amoroso, un padre fiel y comprometido, porque podemos relacionarlo y confiar en un Padre celestial. Pero cuando hemos tenido un padre dominante, ausente, distante, duro, abusivo, incapaz de expresar amor, pues se nos dificulta. El punto aquí es que Él sí es un padre, pero no un padre como el que, ni siquiera como el mejor del mundo que podamos conocer. Ese es el punto. Le preguntaba cuando ese punto que usted dice, que uno puede pensar, Dios es idéntico a mi Padre, ¿usted está haciendo referencia a mi Padre terrenal? Exacto, sí, eso es una mentira que solemos creer, que Dios es idéntico a mi Padre terrenal, o quizás al padre de mi amiga que yo tanto admiro, en fin, el punto es que Él sí es un padre, pero no es ni como el mejor padre que imaginemos. Entonces, partiendo de que ni siquiera sería como el mejor padre que podamos imaginar, pues entonces la tarea es que tenemos que conocerlo por ese padre bueno, que ni siquiera nos cabe en la cabeza. Entonces no podemos pretender hacer esa relación tan fácil. Podemos estar seguras de que Él no se asemeja a hombre alguno que hayamos conocido. El Padre terrenal más sabio y amable no es más que un pálido reflejo de nuestro Padre celestial. El Dios de la Biblia es infinitamente más maravilloso, puro y amoroso que el Padre más amoroso que pudiera existir. Por eso es tan importante que nuestra idea de Dios no se rija por otros hombres, pues aun si estos son excepcionales, no son más que imágenes defectuosas de Dios. Entonces, eso es lo primero que tenemos que grabarnos acerca de esto, ya sea que nuestro Padre haya sido excepcional,
o sea que nuestro padre no lo haya sido, lo que tenemos que entender es que nuestro padre no se asemeja a ninguno de ellos. Nunca compararlo. Sí viene a llenar esa necesidad de padre que tenemos, que llevamos, ese anhelo en el alma, pero no se parece a nada de lo que hayamos visto. Bueno, aquí les voy a regalar otra de las palabras, es que me parece que ella es muy hábil con las palabras, de Anna Whitall Smith, que dice: la inquietud y zozobra no convienen a los que han conocido a Dios como Padre. Lo que un buen padre terrenal no haría, Dios, que es nuestro Padre, tampoco lo haría. Y lo que un buen padre está llamado a hacer, Dios, que es nuestro Padre, con toda certeza lo hará. Este es el punto más lindo, ¿no? Dios con toda certeza sí lo hará. Cristo nos ha revelado el nombre del Padre a fin de que descubramos que el Padre nos ama tanto como ama a su Hijo. Sabemos que tenemos una santidad imputada, que cuando Dios nos ve la santidad de Cristo. Entonces, Él nos ama como sus hijos. Ese es el punto que no podemos olvidar. Ahí cuando hayamos caído en pecado, ahí cuando estemos en dificultades, ahí es cuando tenemos que entender que el amor de Dios, me devuelvo un poco al punto anterior, no depende de mí, de lo que yo haga, porque Él me ve, cuando Él me ve, en realidad ve la santidad de Cristo. Esa es la santidad imputada. Entonces, llevémonos estas 4 ideas que les voy a dar acerca de eso. No significa que nos dé todo lo que queremos, 1. 2, tampoco quiere decir que siempre comprendamos sus decisiones. 3, tampoco quiere decir que nunca permitirá que suframos. Antes bien, en algunas ocasiones, Él mismo inflige dolor y penas a nuestra vida. ¿Por qué? Porque nos ama, porque le importamos, porque procura nuestro bienestar. Hebreos nos dice que Dios nos disciplina para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Entonces, tengamos presente siempre esto para conducirnos a descansar en las verdades acerca de Dios. La 4ª mentira que solemos creer las mujeres acerca de Dios es que Dios no es suficiente. Y aquí en este punto sí que las mujeres somos expertas. La 4ª es: Dios no es suficiente. Y somos expertas porque, bueno, ya lo decía algún famoso pensador cristiano, que no recuerdo cuál era, que nuestro corazón es como una fábrica de ídolos. Siempre estamos teniendo anhelos, siempre estamos fabricando ídolos. Entonces quiero una casa más grande, si tan solo tuviéramos una mejor economía, si tan solo Dios me sacara de esta soltería y tuviera un esposo, si tan solo mi esposo tuviera una mejor economía, si tan solo tuviera hijos, o si tan solo mis hijos no fueran tan desobedientes. O para nosotras sí que solemos caer en esto, en esta mentira: Dios no es suficiente. Entonces, vamos a reflexionar un poco acerca de esto. O esta es otra de las mentiras, que nadie se atrevería a pronunciarla en voz alta, ¿cierto? Nadie diría de manera intencional: Dios no es suficiente. El punto es que vivimos como si creyéramos eso. Ahí es donde queremos llegar. Sabemos que la palabra de Dios es suficiente para dar respuesta, sin embargo estamos buscando cassettes, libros, sermones. No es suficiente. Y ahí particularmente creo que nos ha hecho, digamos, mucho daño hoy la iglesia emergente con el engaño carismático, donde en vez de ayudarnos un poco a encontrar que los anhelos fue precisamente el área donde Satanás llegó a Eva, que era lo que tú nos decías hace 8 días, Anita, que Satanás sabía que su principal anhelo era ser como Dios y usó ese anhelo para tentar a Eva. Si nosotros tenemos, lejos de que estar buscando ser unas ganadoras, tenerlo todo, todas las áreas de nuestra vida deben estar satisfechas, vinimos para ser felices, para lograr nuestros sueños. Esto lo escuchamos en cualquier emisora que prendamos, en cualquier canal de televisión que escuchemos, en cualquier libro, cristiano o no cristiano, vamos a encontrar eso. Obviamente muchos libros de sana doctrina como este no nos van a invitar a eso, sino nos van a invitar más bien a esa dura realidad de entender que nuestros anhelos se convierten en el primer campo de batalla, que ahí donde tenemos que librar una gran batalla, porque se nos convierte en que Dios nos resulta insuficiente, ¿sí? Y siempre estamos anhelando algo y nos cuesta estar completos en Cristo. Entonces, triste eso. Esa es la 4ª mentira que solemos creer las mujeres. Vamos con la 5ª mentira. Bueno, antes de pasar a la 5ª, quisiera leerles aquí, Nancy en el libro nos comparte una experiencia de 3 mujeres, pequeñas 3 experiencias.
a ver si nos sentimos identificadas. Una dice, en realidad Dios no es suficiente. No supe hasta qué punto creía esto cuando descubrí cuánto confiaba en otras cosas y en otras personas. Pensaba que confiaba a plenitud en Dios y le repetía a mi esposo que debíamos confiar en Dios. Sin embargo, enseguida acudí a mis amigos para hablar sobre mi matrimonio o mis finanzas. Ahí reemplazando a Dios y su suficiencia por los amigos y por las finanzas. Aquí va otra. Me refugié en la comida para encontrar la tranquilidad que necesitaba cada vez que teníamos problemas en nuestro matrimonio. En 40 años de vida juntos aumenté 23 kilos. Ahí va otra área, la comida. Con mi estilo de vida, la glotonería. Con mi estilo de vida negué la verdad de que mi relación con Jesús supliera mis anhelos. El mensaje que comuniqué a los demás fue que necesitaba otras cosas para ser feliz. Gran parte de mi vida he sido criticona, irritable y me he quejado. He vivido en esa mentira. Criticones, irritables. ¿En realidad creemos que Dios es suficiente o buscamos otras cosas, otras personas para llenar este vacío en nuestro corazón? Bueno, dejamos esta reflexión. Vamos con la quinta mentira que solemos creer. Los designios de Dios son demasiado restrictivos. Los designios de Dios son demasiado restrictivos. Cuando en realidad nuestro corazón tiene que estar afianzado pensando en que las leyes de Dios existen para nuestra protección y nuestro bien. La obediencia es un camino a la libertad. Casi siempre vemos la obediencia como una esclavitud. ¿Por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué tengo que hacerlo? Somos prontos a inquirir, pero tardos para reflexionar. Satanás pone en nuestra mente la idea de que las leyes de Dios son una carga, que son irracionales, que son injustas y que si las obedecemos seremos infelices. ¿Nos suena esto familiar? ¿No fue esto lo primero que le hizo creer a Eva? Exactamente fue eso. Llevó a Eva a enfocarse en la única restricción que le habían impuesto, en el único árbol que no podía comer de su fruto. Ahí puso sus ojos. De todo árbol del huerto podrás comer, solo de ese no, pero allí puso sus ojos. Bueno, aquí Maureen nos dice, Salmo 16:5, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa, tú sustentas mi suerte. Amén, así es. Gracias, Maureen. Esas son verdades que tenemos que creer acerca de la suficiencia de Dios. Él es nuestra copa y Él es nuestra porción. Y Él sustenta nuestra suerte. A pesar de que las cosas no sean como queramos, ¿no? Bueno, seguimos con este tema de los designios de Dios que nos resultan demasiado restrictivos. Aquí va otra vez Sara, creo que era la glotona, con parte de su testimonio. Dice, sentía que poner límites a mi conducta significaba privarme de algo bueno y placentero. Comía todo lo que quería, cada vez que lo quería y las cantidades que quería, porque sentía que negarme a hacerlo era un castigo. Ahí vemos cómo ganó 23 kilos, ¿no? Porque decía, no, ¿por qué ponerme restricciones? ¿Por qué? Si aquí vinimos fue a ser felices y hacer lo que queremos, ¿no? Muchos libros nos hablan del problema de las mujeres con la comida, ¿cierto? Aquí hemos estudiado varios donde nos mencionan este. Quizás parte de la explicación se encuentra en Génesis 3. Después de todo, ¿cuál fue el primer pecado? Comer, lo indebido. Entonces, somos expertas. La única restricción que Dios puso a la dieta de Eva, esa fue la que le pareció insoportable. El único fruto que no podía comer, ese comió. Ajá, ahí vemos mucha relación con nuestras batallas con la comida. Somos libres, tal vez para escoger nuestro propio camino, como hizo Eva para comer de ese árbol. Pero no somos libres para escoger las consecuencias, porque nuestras elecciones tendrán consecuencias. Y si las elecciones vienen de una doctrina, de una mentira que he creído, entonces las mentiras tienen consecuencias. Las ideas que tenemos acerca de cualquier cosa tienen consecuencias. Maureen cita Salmo 1:2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Muy oportuno, gracias Maureen, es verdad. En esto es que tenemos que meditar en que la ley de Jehová es nuestra delicia, así en esos momentos yo no tenga ganas
de venir a la iglesia el domingo, de guardar un tiempo para la oración, de guardar un tiempo para la escritura, de callarme frente a una discusión con mi esposo, de simplemente en una situación difícil, una decisión que como hogar se tiene que tomar muchas veces, si simplemente yo pongo mi punto de vista sobre la mesa y quito mis manos de ahí, hasta ahí es donde tengo que llegar, ¿cierto? La decisión la tiene que tomar el que el Señor estableció como quien debía ser el líder de un hogar. Entonces a veces nos cuesta mucho y no solamente ponemos nuestra opinión, sino queremos que se haga. Es que lo imponemos. Entonces, si tan solo meditamos en que la ley de Jehová es en lo que está en nuestra delicia, no en que se haga lo que queremos, no en lo que nosotros en ese corto plazo creemos que es como lo mejor. Quiero comer esto, quiero hacer esto, quiero ir a tal lugar, quiero que se hagan estas vacaciones como yo digo, sino simplemente, si tan solo pensamos en que nuestra delicia es en la ley de Dios. Qué difícil, pero en esto es que tenemos que aprender a meditar cada vez que entramos en tentación, a buscar la raíz de esas actitudes que a veces repetimos una y otra vez, que se vuelven como una conducta repetitiva y que nos muestran que estamos en una esclavitud en algo. Tenemos que buscar esa raíz, esa mentira que estamos creyendo que nos está llevando a eso. Entonces, una de ellas es pensar en que la ley de Jehová es nuestra delicia. Aquí nos dice otra vez Sara, vamos con la glotona. Después de comprender que la verdadera libertad es el resultado de la obediencia, fui liberada de la esclavitud a la comida. Perdí 32 kilos y se acabó la depresión con la que vivía. Ella entendió que la verdadera libertad era el resultado de la obediencia, ¿no? En el presente, la disciplina no es causa de gozo en el presente, pero en el futuro es fruto apacible, ¿no? Bueno. Vamos con la sexta mentira que solemos creer las mujeres. Dios debería solucionar mis problemas. Esta idea es engañosa por dos razones. La primera, porque hace ver a Dios como un genio cósmico que existe para complacernos y servirnos, similar a un ciervo que corre hacia nosotros cada vez que hacemos sonar una campanilla. Y aquí quiero hablar un poco del daño que nos hace hoy en día el evangelio de la prosperidad, que no es más que otro evangelio. Y ya sabemos que no hay sino un evangelio y que cualquier otro es anatema. Porque muchas veces nos presentan, Cristo es presentado como el Salvador, pero el Salvador de eso, de mis problemas, de mi economía, de mi ruina, de mi pobreza, de mi enfermedad, de cualquiera que sea la situación difícil que estemos pasando. Entonces empezamos a pensar en Cristo como un genio cósmico, ¿no? Y eso genera mucha frustración y vemos mucha gente saliendo de maneras alarmantes de esas iglesias, unos ateos, otros quizás más humanistas que antes, más creyendo en un universo que se maneja solo que en la posibilidad de un salvador puntual, de una persona como Cristo. Y esto nos hace mucho daño. Y esa es una invitación a reflexionar en esto, a reflexionar en que esta es una mentira tremenda en nuestras vidas. Dios no tiene por qué solucionar nuestros problemas. Primero, porque nuestro mayor problema realmente nuestro problema es uno que no llamamos problema, y es el pecado. Primero por eso. ¿Y ese ya lo solucionó? Ese lo solucionó en la cruz. Él se ofreció como cordero inmolado, el justo por los injustos. Tenemos que reconocer que nuestro verdadero problema es el pecado, para venir a Cristo, para que Él nos salve de esa esclavitud al pecado. Tenemos que entender, para asociarla a la verdad de que el problema real es el pecado y que Dios no está para solucionar nuestros problemas, es que vivimos en un mundo caído. Eso no lo podemos cambiar de este lado del cielo. Tal vez cuando el Señor venga, sabemos que cuando el Señor venga habrá unos cielos nuevos y una tierra nueva que Él hará, y esa es nuestra esperanza en la que descansamos. Pero de este lado del cielo, nosotros vamos a enfrentar problemas, dificultades, carencias, situaciones difíciles, tal vez ver partir a un ser querido. ¿Acaso no hemos visto o no hemos escuchado de creyentes que han tenido que enterrar a sus hijos? Si debe haber algo más doloroso que eso. ¿Qué pensar cuando te han prometido un Cristo, un Salvador que te salva de eso, de la muerte prematura, por ejemplo? A mí me decían eso. ¿Qué vas a pensar? Frustración. Me engañaron.
Cristo no existe, o no es real, no es Las práctico en mi vida, o las enfermedades, exactamente. Tenemos que entender que vivimos en un mundo caído y que el verdadero problema que tenemos es el pecado, y de eso fue que Cristo vino a salvarnos. También hay otra buena noticia, además de que Cristo es nuestro Salvador del pecado, es que Dios no es indiferente a nuestros problemas. Él es pronto auxilio. ¿Sí? Él es nuestro pronto auxilio. Dios no es indiferente y quizás no esté para solucionarnos, darle la solución que nosotros consideramos que debería tener nuestro problema, pero sí para llevarnos a Él en nuestro problema, para enseñarnos a descansar en Él, para usar ese problema, para servirse de nuestros problemas y hacernos semejantes a Cristo. ¿Sí? Porque en el sufrimiento empezamos a necesitarle a Él. Quizás eso era lo que el Señor les quería mostrar a Israel cuando pasaban esas circunstancias en el desierto. Les daba maná, ellos decían, pero otra vez, sabe a lo mismo. Quizás quería mostrarles es que yo soy lo mejor que tengo para darles. Nosotros queremos esa casa, queremos un esposo, o queremos que nuestro esposo fuera mejor, o tener hijos, o que nuestros hijos fueran mejor, o que cuando lo que mejor tiene para darnos Dios es a Él mismo, es a Él mismo, es su consuelo y es ese gozo sobrenatural que vienen cuando tenemos problemas. Romanos nos dice que lo que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. O sea, pedimos al Señor a veces cosas que sabemos que queremos dinero, queremos una casa y sabemos que para tener una casa tenemos que trabajar duro, ¿no? Entonces, a veces pedimos cosas que están fuera de nuestro contexto, y eso también nos hace ser un poco ilógicos. Y después terminamos antes como desilusionadas de lo que el Señor no hizo por nosotras. Por eso es que Pablo en Romanos nos dejó estos versículos para decirnos que lo que hemos de pedir como nos conviene, no lo sabemos, porque no sabemos qué es lo que más nos conviene, porque no, como estamos en nuestro pecado, pues no hemos de pedir con sabiduría, sino que pedimos con emociones, y nosotras tal vez con los ojos nos dejamos deslumbrar por algunas cosas que no son las que más necesitamos y las que más nos conviene, y por eso el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Y cuál es nuestra debilidad? Pues nuestros ojos cegados por el pecado. Muchas gracias, Jamie, así es. Muchas gracias por tu aporte. Vamos a hacer una aplicación personal. Cada capítulo lo vamos a terminar con una aplicación personal. En esta ocasión son 5 puntos. Lo primero es que nosotras reconozcamos, y quizás eso nos lo llevamos como tarea en nuestro interior, que tenemos que ponernos de acuerdo con Dios y detectar qué mentiras hemos creído acerca de Dios, ¿cierto? Lo primero es tener claro cuáles son esas mentiras que hemos creído. La segunda es que aceptemos nuestra responsabilidad, es decir, que esas mentiras han dado a luz un pecado. Entonces confesemos esos pecados, esas actitudes pecaminosas, tengámoslas presentes, sepamos que ese es nuestro campo de batalla y pongámonos firmes en la verdad que debemos creer frente a eso. La tercera, y es la que vamos a hacer ahora en estos momentos, es confesar la verdad acerca de Dios. Entonces vamos con el Salmo 105. ¿Me ayudas con el Salmo 105? Dice Salmo 105. Sí, el Señor es bueno, su amor dura por siempre y su fidelidad por todas las edades. Amén. Ahora vamos con el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores.
Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Amén. Porque en la casa de Jehová moraremos por largos días. Ahí está que muchas de las promesas no las vamos a ver de este lado del cielo, sino las veremos en los cielos nuevos y la tierra nueva que hará, porque muchas veces nos citan este salmo para decirnos que todo lo que debe esperar un creyente que le suceda es bueno, cuando en realidad lo que aquí nos está mostrando, nos está hablando en muchas ocasiones, tiene que ver con la salvación del pecado, de la esclavitud del pecado. Qué mejor herencia que eso, que hacernos libres de esa esclavitud, ¿sí? Ahora vamos con el Salmo 121. Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Él está preparando morada para nosotros. Qué bueno, ¿no? Vamos ahora con Romanos 8:28, del 28 al 39. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo nos dará también con él todas las cosas? Perdón, la pregunta es, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está en la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, 39, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué mejor herencia que todos esos versículos que acabamos de leer. Qué mejor herencia. Si nos dio a su Hijo, ¿cómo no nos va a dar junto con Él todas las cosas? Sí. Pero nosotros somos tercos en las que vemos y seguramente son cosas que son insignificantes al lado de nos ha dado a su Hijo. Entregó a su Hijo a morir por nosotros y que podemos descansar en que pase lo que pase, como que quizás de esto se trataba y tal vez terminamos con el libro con el que empezamos, con Job. De esto se trataba, de mostrarle a Satanás que cualquier cosa le podía quitar a Job menos su fe salvadora. Cualquier cosa menos su fe salvadora, porque nunca le negó. Entonces, cualquiera que sea nuestra dificultad, cualquiera que sea lo que estemos pasando, el Señor nos preservará y seremos suyos hasta el final.
Ahora la invitación, el cuarto punto, dijimos entonces, el primero es ponernos de acuerdo con Dios, detectar qué mentiras hemos creído acerca de Él. 2, aceptar nuestra responsabilidad, a qué pecados, a qué actitudes pecaminosas nos ha llevado esta mentira que hemos creído acerca de Dios. Tercero, a confesar la verdad acerca de Dios, es decir, a que nuestra mente y nuestro corazón estén en estos versículos. Acá los voy a dejar en el chat, que son lo que estuvimos leyendo para que meditemos en ellos y que nuestro corazón esté en estas verdades afianzado para de verdad enfrentar como tenemos que enfrentar las situaciones. Que actuemos conforme a la verdad, es decir, ahora si hemos detectado áreas en nuestra vida en las que tenemos parámetros pecaminosos, en las que vemos que hay como un parámetro que nos va a llevar a una mentira que hemos creído acerca de Dios, entonces tenemos que determinar cuáles son los pasos que nosotras mismas debemos seguir acerca de eso. Me explico. Si estamos allí con la queja, seguramente lo más probable es que esa persona o estamos creyendo acerca de que Dios no es suficiente. Entonces, ¿cuáles son los pasos? Primero, reconocer que los anhelos son un área donde tengo una batalla importante que luchar. Entonces, cada vez que voy a estar ahí quejándome, voy a pensar más bien en que mis anhelos no son nada al lado de lo que el Señor me ha dado, que sea su Hijo, ¿sí? Que es en Cristo que tenemos que estar completos. Entonces, que tenemos que actuar conforme a esa verdad. Somos nosotras, a cada una nos queda esa tarea, pensar en qué pasos debemos seguir para llevar nuestra vida conforme a lo que hemos aprendido hoy acerca de Dios. Y por último me voy a hacer una lectura rápida acerca de cada capítulo va a terminar de la misma manera, con una aplicación personal y con un cuadro acerca de las mentiras que vimos y la verdad que hace frente a esas mentiras. La primera mentira que vimos entonces es: en realidad Dios no es bueno. La verdad nos dice: Dios es bueno y todo lo que hace es bueno, nunca comete errores, sea que nos parezca o no. Dios no me ama. Es la segunda mentira que solemos creer. La verdad es que el amor de Dios por mí es infinito e incondicional. No tengo que lograr algo para ganarme el favor o el amor de Dios. Dios siempre quiere lo mejor para mí. La tercera mentira que vimos: Dios es idéntico a mi Padre. La verdad frente a esto es que Dios es idéntico a lo que Él ha revelado de sí mismo en su palabra. Dios es infinitamente más sabio y amoroso que cualquier padre terrenal. La cuarta mentira: Dios no es suficiente. La verdad es que Dios es suficiente. Si lo tengo a Él, tengo todo lo que necesito. Los designios de Dios son demasiado restrictivos. Es la quinta mentira que solemos creer. La verdad es que los designios de Dios son los mejores. Las restricciones que Dios impone son siempre para mi bienestar. Resistirse o rebelarse contra los designios de Dios trae conflicto y dolor. La sexta mentira que solemos creer es que Dios debería solucionar mis problemas. La vida es difícil. Es la verdad frente a esto: Dios se interesa más por mostrar su gloria y cambiarme que por solucionar todos mis problemas. Hay un propósito divino y eterno que se cumple en todos mis problemas. Dios quiere usar mis problemas como parte de su propósito de santificación en mi vida. No importa el problema que deba enfrentar, la gracia de Dios es todo lo que yo necesito.